¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Gerardo Podesta Mocha. El día de hoy los voy a acompañar con el webinar relacionado a cómo resolver un contrato de compraventa internacional por la vía legal, estatal o privada. ¿Ok? Muy bien. La importancia de este tema está relacionada a que, si bien es cierto, dentro del rubro de comercio internacional o comercio exterior, muchos de nosotros ya conocemos la estructura básica y el manejo de un contrato de compraventa. En algunas situaciones se nos hace bastante complicado el hecho de, frente a cualquier discrepancia, cualquier discordancia, cualquier punto que no se haya resuelto a cabalidad, tal como aparece en el contrato, merece ser resuelto o, en todo caso, elevarse a una instancia del contrato para que pueda llegarse a una solución beneficiosa tanto para el consignante o consignatario, importador o exportador. ¿Ok? Otro punto importante para poder tratar este tema de cómo resolver un contrato de compraventa internacional, cuáles son las medidas, las pautas, los requisitos que debemos tener en cuenta al momento de elaborar un contrato, ya que al momento de elaborar el mismo, nosotros tenemos que consignar ciertos detalles muy particulares, cláusulas especiales, entre otros detalles. Este tema está muy ligado a uno que vimos en sesiones anteriores, si no me equivoco, la semana pasada, cual estaba relacionado a tema de negociación de un proceso de elaboración de compraventa internacional, de un proceso de negociación asertivo, un proceso de negociación claro, conciso y puntual, teniendo en cuenta las dimensiones socioculturales, ¿no? Que nos iban a ayudar a llevar una negociación por el lado más dable para ambas partes, ¿no? El win to win, ganar, ganar. Muy bien, entonces, para comenzar con este tema y para que me conozcan un poco más, como les decía, mi nombre es José Gerardo Podesta, ¿ok? Yo me especializo en el tema de desarrollo de emprendimiento e innovación, tanto para productos que se comercializan a nivel local como productos que vienen a ser oferta exportable, es decir, desarrollo de productos y servicios para el mercado internacional. Actualmente me desempeño como docente y consultor en algunas instituciones, como aquí en Camex. Y el día de hoy voy a poder brindarles algunas pautas un poco más puntuales sobre el proceso de elaboración de un contrato. Muy buenas noches, Roger Guacho, Roger Navarro, Aldair, ¿cómo están? Vamos a comenzar con el desarrollo de este tema. Ok, a ver, veamos. Lo primero que tenemos que tener en claro para desarrollar este proyecto de conocer cómo resolver un contrato es primero desglosar al detalle la información que va en un contrato, partiendo de qué es un contrato. Si bien es cierto, es un término bastante común usado en el argot popular dentro del comercio internacional o comercio exterior, tenemos que entender qué es un contrato, qué naturaleza tiene este contrato de compraventa internacional, para poder saber qué tipo de alcance es el que va a tener el desarrollo de ejecución de todas las pautas estipuladas en el mismo, la resolución, si es que surge en algún momento alguna discordancia entre los puntos que se han consignado, etcétera. ¿Ok? Primero, ¿qué es un contrato? Lo primero que te debe venir a la mente cuando hablamos de un contrato, ¿ok? Sobre todo un contrato internacional, un contrato de compra-venta de productos o servicios, ¿ok? Debe ser que, número uno, debes fijarte la idea de que es un acuerdo entre partes, ¿ok? Es un acuerdo entre partes. ¿A qué me refiero con esto?
Si te digo que es un acuerdo entre partes, me estoy refiriendo a que previo a la elaboración de este contrato, has tenido que hacer un proceso o has tenido que llevar a cabo un proceso de negociación, ¿ok? Durante el cual tú has tenido que plantear tu punto de vista como exportador y tu contraparte como importador. Ambos han tenido que plantear sus puntos de vista, sus posibilidades máximas y mínimas para poder ceder en este proceso de compraventa. Una vez llevado a cabo el proceso de negociación, dicho sea de paso, te comento que en general, me refiero en términos generales, los procesos de negociación tienen un rango de entre 3 a 5 sesiones. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que para poder firmar un contrato de compraventa internacional, como te dije, el requisito es que primero hayas hecho un proceso de negociación. Tú como exportador y tu contraparte como importador o viceversa. Pero en promedio se llevan a cabo entre 3 a 5 reuniones para concretar una negociación exitosa, para poder finalmente, después de esas 5 reuniones, plasmar en este documento que se llama contrato, justamente lo que dice aquí, el acuerdo final entre las partes. ¿Y qué información has tenido que manejar durante el proceso de negociación? Eso lo vimos en un webinar anterior titulado puntos y pautas para poder negociar exitosamente un contrato de compraventa internacional. Puedes descargarlo de la misma página de Camex. ¿Ok? También tienes las presentaciones en diapositivas. Pero para resumir un poco, ¿a qué tienes que hacer énfasis cuando nos queremos enfocar en el tema de negociación? Para poder hacer una negociación exitosa tienes que conocer a tu contraparte, saber en qué país se encuentran, ¿ok? A qué se dedica la empresa, si es una empresa única, si pertenece a una corporación, un holding, ¿ok? Quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes, cuáles son sus estrategias de negociación, la distancia al país al cual vas a hacer la exportación. Tienes que conocer también el estilo de negociación dentro de ese país en el cual está ubicada la empresa de tu contraparte. Tienes que conocer un poco sobre el tema sociocultural para poder adaptarte a ese estilo de negociación, entre otras pautas, ¿no? Para resumir un poco y para que puedas verlo con paciencia, si es que no encuentras presentación anterior, estas vienen a ser las dimensiones culturales de Hofstede, ¿ok? Dimensiones culturales de Hofstede. Son en realidad 5 que se suelen utilizar en un marco general. Por ejemplo, masculinidad versus feminidad. Algunos países prefieren negociar con personas del sexo masculino, otras con personas del sexo femenino, ¿ok? Otra es la evasión a la incertidumbre. Mientras mayor evasión a la incertidumbre haya, quiere decir que este país no está dispuesto a correr riesgos, mientras que hay países que sí corren riesgos, no están dispuestos a correr riesgos. Individualismo versus colectivismo. Mientras más alto, el indicador de individualismo versus colectivismo quiere decir que este país prefiere hacer una negociación de tipo individual, es decir, de uno a uno. Mientras menor rango, este país prefiere negociar en grupos, mesas de negociación. Y puedes revisar esta información con paciencia, como te dije, que se denominan dimensiones culturales de Hofstede, ¿no? Esto sirve para qué? Conocer la cultura de negociación de un país en particular, para poder adaptarte a ello y extraer los mejores beneficios en tus procesos de negociación. Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué es un contrato? Ya mencionamos que es un acuerdo entre partes. ¿Por qué es un acuerdo? Porque es resultado de un proceso de negociación. En general son entre 3 a 5 mesas de negociación previas a la firma de un contrato. ¿Ok? Pero el contrato es un acuerdo entre partes. Es decir, para pasar al procedimiento de firmar el contrato, ya el importador y el exportador han negociado y se han planteado todas las posibilidades habidas y por haber en el proceso de compraventa internacional. Han definido el interno, han definido los precios, han definido las posibilidades adicionales, el uso o no de un seguro, han definido también las fechas de entrega, los lugares de entrega, los volúmenes de entrega, la forma de pago, etcétera, etcétera.
Ahora, una vez que se firma este contrato de compra-venta internacional, tú ya debes entender algo. Ya no estás hablando de un proceso común y corriente, ¿ok? Ya estás hablándome de qué? De una ley entre partes. Un contrato tiene validez legal. Recuerda esto, a nivel internacional. ¿Cómo así? Mira, actualmente existen dos tipos de contrato que tienen validez a nivel internacional en base a la forma. Los contratos escritos, que son los que tradicionalmente hasta ahora se manejan, los documentos en los cuales presentas o plasmas todo lo acordado con tu contraparte, firmas el documento, lo escaneas, lo envías a tu contraparte, lo imprimes, lo firma y te lo vuelve a enviar, o utilizas un courier de por medio para la firma del contrato original, etcétera. ¿Ok? Eso es un contrato escrito. ¿Tiene validez legal? Tiene validez legal. Pero existe otro tipo de contrato que también está vigente en el mercado nacional e internacional, que es el contrato hablado o el contrato oral. ¿Qué tipo de contrato es esto? Un tipo de contrato oral, por ejemplo, ya que el mundo se ha vuelto bastante globalizado, ¿ok? Ha dado la posibilidad de que tú dentro de tus procesos de negociación puedas utilizar y puedas recurrir a la tecnología para facilitar este proceso, teniendo en cuenta los diferentes horarios, los costos por traslado, etcétera. Tú puedes grabar una mesa de negociación, puedes grabar, por ejemplo, un acuerdo que vendría a ser un contrato. Acuérdate, la primera definición es un acuerdo entre partes. Puedes grabar ese acuerdo como en una videoconferencia, ¿ok? En una sesión o videollamada por Skype. Pero esta grabación, este mutuo acuerdo, esta voluntad por querer participar de ese proceso de negociación, ¿tiene validez o no? Sí. Existen los contratos hablados u orales, como por ejemplo los simplemente orales o las videoconferencias, que son audio y también video. ¿Ok? Tienen validez legal. ¿Qué más debes saber sobre un contrato? Como te dije acá, puede ser oral o escrito. Sí, cualquiera de ellos dos. Solo afecta a las partes, más no a terceros. También el contrato solamente va a afectar al importador o al exportador, no a terceros. Es decir, este contrato no tiene por qué afectar o perjudicar a los demás operadores de comercio internacional que participan dentro del proceso. ¿Ok? En el contrato solamente se ha manifestado la voluntad de querer participar de un proceso de compraventa internacional, tanto para el importador como para el exportador. Puede haberse mencionado alguna línea de transporte, algún operador, no sé, de almacén, alguna empresa de seguro, sí, pero el contrato no va a afectar a estas terceras personas que participan del proceso, ¿ok? Los involucra, sí, pero de forma indirecta, como parte de la responsabilidad del exportador o importador, dependiendo del Incoterm, pero no los afecta de forma directa, solamente afecta a las partes, al importador y al exportador. Otro punto importante para hablar de contrato de compraventa internacional es una fuente de obligaciones para ambas partes, ¿ok? Si bien es cierto, te dije que manifestabas tu voluntad de querer participar dentro de este proceso, manifestabas también tu intención de querer adquirir o de querer vender un producto en particular o un servicio. También se estipula dentro del contrato la obligación de ambas partes, es decir, esto vinculado, por ejemplo, al Incoterm, ¿no? Lo más común que se suele trabajar, los Incoterm tipos FOB y CIF. El Incoterm de por sí ya te está obligando como exportador a cumplir ciertas obligaciones puntuales que están vinculadas en la naturaleza del Incoterm. En el FOB, versión 2010, tú estás obligado a entregar la mercadería a bordo del buque, ¿ok? Es decir, tu responsabilidad terminaría cuando la mercadería o la oferta exportable ya ha sido colocada en la superficie del buque y tendrías que incurrir en todos los gastos previos a esto, ¿no? Para poder recargárselo finalmente a tu importador.
el valor ex works, tendrías que incluir también quizás temas de manipulación, incluir un flete local, entre otros detalles. Quizá también podrías incluir hasta un seguro para ese traslado, ese flete local. Pero es una responsabilidad que tú tienes como exportador, ¿no? Entregar la mercadería en base a un Incoterm que te obliga a cumplir con ciertas normas. Dicho esto, y teniendo ya un poco más claro el concepto de lo que es un contrato de compra-venta internacional, finalmente para concretar con el contrato, se estipula dentro del mismo la firma y nombre completo de las personas jurídicas que están participando, ¿ok? La empresa tal identificada con RUC tal, representada por tal persona, con tal número de DNI, y que firma y suscribe este contrato dando fe de su obligación como exportador o como importador. Ahora, cuando las partes suscriben o firman el contrato, que está establecido en dos países, tanto el del importador como del exportador, empiezan a regir reglas distintas, ¿ok? ¿Cómo es esto de reglas distintas? Al momento en que tú firmas ese contrato, tú tienes la posibilidad de decidir si ese contrato lo vas a resolver por una vía legal estatal, es decir, siguiendo un marco legal común y corriente estatal de alguno de los países en los cuales de los cuales provenga el exportador o un tercer país, o si lo vas a resolver por una vía privada. Ahora, aquí no interesa tanto la nacionalidad del firmante, del importador o el exportador, pero lo que sí interesa es la residencia donde se encuentra esta persona. Por ejemplo, yo soy peruano, pero puedo hacer una exportación estando yo en Estados Unidos a algún otro país. Para poder hacer el procedimiento de exportación, tengo que tener en cuenta que el vínculo es desde Estados Unidos, ¿no? No tiene nada que ver mi nacionalidad, sino el lugar donde resido y desde donde estoy ejecutando el proceso de exportación. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque voy a tener que acogerme a requisitos y obligaciones del lugar donde yo resido, desde donde va a salir la mercadería, para que pueda ser considerada oferta exportable. Que cumple con normas, certificaciones, requisitos, permisos, autorizaciones, licencias, documentación administrativa, etcétera. Pero también debes tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de contratos internacionales, no solamente estamos hablando de contrato de compra-venta internacional de mercancías. En realidad existen 4 distintos tipos de contrato. Internacional, que podrías utilizar. El contrato de compraventa internacional de mercancías es el más frecuente, ¿no? Entre un importador y exportador manifiestan la voluntad de una transacción comercial para importación o exportación de un bien o servicio. Vendría a ser el primer ejemplo. El contrato de agente, cuando para poder trabajar un proceso de exportación o importación, estás trabajando directamente ¿con quién? Con un broker. El contrato de distribución cuando tienes un distribuidor, el contrato de representación cuando vas a tener a alguien que represente a tu empresa en el país destino. Otros contratos internacionales, el joint venture, que es, entre comillas, un tipo de contrato internacional de riesgo compartido, donde dos empresas temporalmente firman un contrato de colaboración para llevar a cabo o realizar un proyecto. Finalizado el proyecto o finalizada la transacción, cada uno de estas dos empresas vuelve a separarse. Las licencias, permisos, también para poder utilizar marcas del extranjero de manera comercial en el país donde planees comercializar un producto. Y las franquicias, que son, bueno, también contratos internacionales, ¿no? Si esta franquicia tiene presencia en más de 2 países. Muy bien, otros detalles importantes. Recuerda que el contrato de compraventa internacional de mercancías lo que va a hacer es brindar certidumbre a ambas partes, ¿ok? No te va a garantizar al 100%, como dice aquí en la diapositiva, que el negocio salga muy, muy bien, porque siempre suceden pormenores dentro del mismo proceso, ¿no?
algunos que ya escapan a la responsabilidad directa del importador o exportador. Pero, en otras palabras, este contrato te va a brindar un poco más de certeza sobre las obligaciones, sobre los beneficios, los derechos y sobre las pautas que se han negociado previamente a la firma del contrato. ¿Qué más? El contrato, aparte de brindarte un poco más de certidumbre o certeza sobre todo el proceso, también te va a ayudar a que tengas seguridad jurídica. ¿A qué me refiero con seguridad jurídica? ¿Te acuerdas que te dije que el contrato tenía validez a nivel internacional? Bueno, al decirte que este contrato de compra-venta internacional de mercancías tiene validez internacional, está respaldado por un marco jurídico que puede ser estatal o puede ser privado, que es a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Ok? ¿Qué otra función cumple este contrato de compraventa internacional? Ayuda a reducir los gastos de las operaciones. ¿En qué sentido? Evita que se ejecuten dobles gastos. Evita también el hecho de que se puedan incurrir en gastos que no han sido aprobados o solicitados por ambas partes, pese a que son ofertados por alguno de los operadores de comercio exterior. Ayuda a definir también una imagen profesional para la empresa. ¿Por qué te ayuda a definir una imagen profesional para la empresa? Porque el contrato, como te dije, es un formalismo, es necesario en el hecho de que estipula de forma fehaciente el contenido puntual y al detalle de ese proceso de negociación. ¿Ok? Pero, profesor, ahí usted me dice que ayuda a definir una imagen profesional. Entonces entiendo que si esto va a ayudar a definir una imagen profesional, va a haber situaciones en las que no necesito un contrato. ¿Realmente tú crees que es muy necesario utilizar un contrato de compra-venta internacional para poder hacer una transacción de exportación o importación? ¿O aplicar a cualquier otro de los 13 regímenes aduaneros? En realidad es un formalismo, pero es lo primordial que deberías tener como opción a un proceso de negociación. ¿Ok? Porque el contrato va a brindar seguridad a ambas partes, les va a brindar también certidumbre, certeza sobre lo que se están planteando en este proceso. Te va a dar seguridad jurídica, ayuda a reducir tus gastos, como habíamos mencionado. Pero cuando dos empresas ya han llegado a trabajar un buen periodo de tiempo juntas durante, no sé, al menos 3, 4, 5 años, manejando importaciones o exportaciones frecuentes, se ha flexibilizado el tema, por ejemplo, de los pagos, se ha otorgado créditos, eh, y ha habido un vínculo bastante positivo. Llega el punto en el cual ya no se hace tan necesario el hecho de que tengas que emitir un contrato de compra-venta internacional por cada uno de los procedimientos, ¿no? ¿Cómo así? Muchas empresas, justamente para poder enfocarse en generar un vínculo de relación directa positiva con la contraparte, es decir, facilitar el hecho de que haya mejoras a largo plazo y que no solamente busques tus beneficios ahora a corto plazo, dan la posibilidad de que puedas trabajar simplemente con una orden de compra, tal y como se hace en el ámbito local, ¿no? Es decir, en algunas situaciones ya no va a ser tan necesario o obligatorio, ¿no? U obligatorio que puedas recurrir a un contrato de compra-venta internacional. Muchas veces, como te dije, cuando ya existe la confianza de por medio entre estas dos empresas, tanto la de consignante como la de consignatario, cabe la posibilidad de que puedas hacer tu proceso de negociación y puedas concretarlo exitosamente simplemente con una orden de compra. ¿Qué es una orden de compra? Un documento sencillo, simple, común y corriente, donde el importador denota ahí la necesidad de poder adquirir un producto, un bien, a un determinado precio, de determinado lugar, en tal cantidad o volumen, con cierto tipo
descripción y modalidad de pago, lo mismo que aparece en un contrato, ¿ok? Pero la orden de compra viene a ser un documento mucho más informal, entre comillas. No te brinda tanto profesionalismo como imagen a la empresa, pero es un documento que puedes utilizar quizás de manera mucho más rápida, ¿ok? ¿Tiene validez? Sí, podrías trabajarse con una simple orden de compra, pero no es recomendable que lo hagas. Una cosa es que puedas, otra es que sea lo recomendable o lo ideal. Personalmente yo te recomiendo que trabajes siempre con la firma de un contrato de compra-venta internacional. ¿Mm? Profesor, por eso puede ser que en algún momento yo pueda perder a un cliente. Bueno, en realidad no es que puedas perder a un cliente o a un proveedor clave. Al contrario, esto denota, como te mencioné hace un instante, un estilo de profesionalismo más elevado dentro de la empresa, ¿no? Bueno, si en algún momento decides trabajar con órdenes de compra, tampoco no hay inconveniente alguno, pero de todas formas recuerda que entre una orden de compra y un contrato de compra-venta internacional, un contrato tiene las de ganar en el hecho de que te brinda seguridad jurídica. Un contrato es ley entre partes. Un contrato va a poder resolverse de manera legal por la vía estatal o la vía jurídica privada. ¿Ok? Bien, partes que debes considerar en tu contrato de compra-venta, lo básico, lo que has manejado hasta el momento, la descripción de ambas partes, tanto la parte del importador como la del exportador, el nombre completo de la empresa, el RUC, el domicilio fiscal, el representante legal de la empresa que va a trabajar representando este proceso de importación o exportación, la descripción de la mercancía, tiene que ser al detalle, los precios que están vinculados a Incoterms, la fecha o los plazos de entrega, si es un envío, envíos diferidos, los documentos de por medio que se van a poder registrar para este proceso, las condiciones y las formas de pago, las garantías que pueden existir de por medio, ¿ok? También tienes que tener en cuenta las consecuencias de los incumplimientos, es decir, qué pasaría si se da tal situación y se incumple con tal punto del contrato. Bueno, la consecuencia del incumplimiento sería, no sé, un cobro adicional, una penalización, quizás una extensión en el plazo, en el periodo de pago, la total anulación del contrato, etcétera. Pero tienes que colocarle las consecuencias del incumplimiento del contrato para ambas partes, ¿no? Si incumple el importador o si incumple el exportador. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? O recurrir a un plazo considerable, quizás como prórroga para regularizar el procedimiento, quizás una sanción económica, una multa, quizás mercancía adicional que puede entrar en gracia para cubrir o en este caso entregarse de forma voluntaria por parte del exportador para resarcir el error en el incumplimiento, etcétera. También tenés que colocar la ley aplicable. ¿A qué me refiero con ley aplicable? Acá ya estamos entrando al terreno de la resolución del contrato. Cuando hablamos de que un contrato puede resolverse por vía legal estatal o por vía legal privada, en lo que estamos haciendo énfasis es que ese contrato puede resolverse por la vía jurídica estatal regular de un país o por una vía jurídica privada, ¿ok? Cuando hablamos de ley aplicable, estamos hablando de marco legal, donde tenemos que decidir si va a ser estatal o si va a ser privado. En el caso de que sea estatal, en el caso de que sea la posibilidad de que este contrato se llegue a resolver aplicando un marco legal estatal, tú tienes que consignar algo súper importante. Lo primero que tienes que saber, ¿qué pasa si incumplo yo como exportador e incumple mi contraparte como importador? ¿Qué podemos hacer? ¿Usamos el marco legal de mi país como exportador
o me voy a utilizar las normas legales del país del importador? Mm, complicado, ¿no? ¿Cuál crees que utilizarías? Imagina que yo estoy en Perú, estoy haciendo un proceso de exportación, mi cliente está, no sé, de repente en México, estoy exportando paltajas y es uno de los principales productos exportados al mercado mexicano. Yo incumplo en el contrato de compraventa internacional, no llegué a exportar la cantidad exacta que me pidieron, ¿ok? Pero mi contraparte también incumplió porque no llegó a realizar el primer depósito cuando yo lo solicité, que era justo al momento del despacho. Se demoró y me hizo el depósito por un monto menor al que yo había solicitado y al que figuraba en el contrato. Es decir, incumplieron tanto el exportador como el importador. Y al momento de constituir el contrato se consignó que se iba a resolver a través de una vía legal estatal. ¿Cómo crees que se va a resolver ese contrato? ¿Con las leyes peruanas o con las leyes mexicanas? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué pensarías? Si lo resuelvo bajo el marco legal peruano, yo sé que en el Perú el marco legal peruano es bastante burocrático. Los juicios son procedimientos que demoran una eternidad. No siempre terminan bien. No hay tanta seguridad de que sea finalmente algo positivo para ambos, debido a la cuestión del tiempo que se va a llevar a cabo, el tiempo del que se va a disponer para ese juicio. Complicado, ¿no? Pero ¿qué pasa si me enfoco al marco legal mexicano? Bueno, quizás es menos burocrático, puede ser mucho más permisivo en el hecho de entregar ciertos plazos, límites, quizás sea un poquito más rápido el procedimiento, pero yo como peruano no conozco mucho el marco legal mexicano y quien tiene las de ganar sería mi importador, ¿no? Que maneja más este tema. Entonces, ¿qué marco legal utilizamos? ¿Qué marco legal estatal? ¿El del país del importador o el del país del exportador? En realidad no hay una regla, no existe una regla que te diga que en el contrato siempre tienes que colocar como ley aplicable o marco legal estatal para resolver el mismo, el, el del país del importador o el del país del exportador. ¿Ok? Así que podrías colocar, inclusive, para resolver ese contrato, no solamente recurrir al marco legal peruano o mexicano, podrías inclusive colocar la probabilidad de resolverlo bajo un marco legal estatal de cualquier otro país. ¿Ok? Porque acuérdate que estamos hablando de un contrato de compraventa internacional. ¿Ok? Profesor, pero ¿cualquier país? ¿Usted está seguro? ¿No puede ser un país solamente el del exportador o del importador? No. Tú puedes recurrir a resolver ese contrato vía el marco legal estatal de cualquier país, pero con una condición, que ese país sea miembro de la OMC. Acá tienes en esta diapositiva el mapa de todos los países que son miembros de la OMC. ¿Ok? Entonces recuerda esto. Al momento en que estás completando tu contrato de compraventa internacional, tienes que colocar la ley aplicable a la cual van a recurrir para resolver el contrato. No te limites solamente a tener la posibilidad de trabajar con el marco legal estatal del país del importador o del exportador. Puedes recurrir a un marco legal estatal de cualquier país, pero que pertenezca o que sea miembro de la OMC. Ahora, generalmente, la mayoría de contratos de compraventa internacional que recurren a buscar una solución del marco legal estatal colocan, colocan la ley suiza, ¿ok? Como prioridad. Independientemente del país del importador o el exportador,
casi el enfoque o la tendencia es que en muchos de los casos se busca resolver un contrato por un marco legal estatal suizo. ¿Por qué? Por la vía legal estatal suiza. Porque hasta el momento, hasta el año 2018 al menos, el marco legal suizo ha funcionado de manera bastante óptima en la resolución de este tipo de conflictos. ¿En qué sentido? El marco legal suizo te brinda plazos, los cuales son bastante razonables para poder levantar información y poder resolver esta situación en base a que puedas invertir la menor cantidad de recursos, ya que la forma de resolver cualquier tipo de conflicto por incumplimiento de contrato por el marco legal suizo es bastante rápido. ¿Ok? También es bastante permisivo con el tema mm, de los pagos adicionales que tenga, en los cuales vas a tener que incurrir para poder solucionar el contrato. Pero también debes entender que, si bien es cierto, es bastante permisivo con el tema de las fechas de presentación de información, es bastante rápido. Y por otro lado, es el marco legal, al menos estatal, en el cual vas a invertir una poca cantidad de dinero por gastos de representación o un abogado. Tienes que entender que también es el marco legal más severo que existe. ¿Severo en qué sentido? En que, como te mencioné, en un periodo de tiempo bastante corto, vas a tener ya resuelto ese contrato. Vas a tener ya resuelta la emisión del dictamen final sobre el cual van a tener que acogerse tanto el exportador como el importador. También existe la posibilidad de que, en lugar de trabajar con un marco legal estatal de cualquier país que pertenezca a la OMC, ya sabes, no solamente un país dentro del contrato que sea del importador o del exportador, sino puedes recurrir a cualquier marco legal de cualquier país que sea miembro de la OMC, tienes la posibilidad de trabajar en resolver ese contrato, pero por un marco legal privado. Profesor, pero ¿existe la justicia privada? Yo imagino que es la OMC. No, no te confundas. Y esto lo vamos a ver en el webinar de la próxima semana. La OMC, como Organización Mundial de Comercio, sí se encarga de poder resolver conflictos, ¿ok? Pero conflictos no entre empresas privadas, no entre personas jurídicas. La OMC se encarga de resolver conflictos comerciales, conflictos de denominación de productos, con el Codex Alimentario, etcétera, etcétera, pero a nivel de países, ¿ok? Cuando el reclamo lo presenta un país, alegando eh, el incumplimiento de alguna norma o pauta específica de la OMC, alegando al incumplimiento de documentación internacional, ¿ok? La OMC sí resuelve conflictos de comercio internacional, pero lo hace a nivel de países, no a nivel de empresas privadas. Recuerda esto. Esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿ok? El próximo viernes, que vendría a ser el viernes 25, nosotros vamos a llevar a cabo el webinar enfocado a resolución de conflictos entre países, revisando algunos casos donde la OMC ha tenido que plantear solución sobre algunas discordias que existieron en algunos productos bastante sensibles, ¿no? Dentro de, por ejemplo, el territorio latinoamericano. Pero bueno, ya, para no irnos por las ramas. Yo te estaba hablando de que existe la posibilidad de resolver un contrato de compraventa internacional por el marco legal, pero privado. ¿Ok? Por el marco legal estatal, ¿sabes qué se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Puedes utilizar el marco legal de cualquier país que pertenezca a la OMC, no solamente restringirte al país del importador o exportador. ¿Cuál era lo recomendable? Trabajar con el marco legal suizo.
Te dije que era más rápido, era más económico y era más puntual, era mucho más preciso al momento de resolver un conflicto. Quizás no te interese mucho resolverlo por esta vía. Quieres una respuesta mucho más rápida. Muy bien, puedes recurrir al marco legal privado, pero privado internacional. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que trabajar con el arbitraje internacional. Imagino que has escuchado antes este término de arbitraje internacional. ¿Ok? ¿A qué se refiere el arbitraje internacional, el arbitraje comercial internacional? El arbitraje internacional se refiere a la posibilidad de que tú puedas resolver un conflicto, un incumplimiento de contrato de compraventa internacional por un marco legal privado, en el cual tú vas a tener que recurrir a una empresa privada, que son los centros de arbitraje internacional. Centros de arbitraje internacional existen un montón, ¿ok? Sobre todo los que están vinculados con las cámaras de comercio de los distintos países que forman parte de la OMC. Aunque también existen centros de arbitraje internacional, ya no vinculados a cámaras, sino totalmente independientes, pero que cuentan con árbitros internacionales, ¿no? Los cuales eh, se han especializado en el tema comercial en particular de cualquiera de los sectores para poder resolver un contrato independientemente del rubro en el cual se enfoque. Por ejemplo, ¿qué es un arbitraje internacional? Es un proceso privado para poder resolver un contrato, ¿ok? En el cual el mecanismo que se va a utilizar para resolver esta disputa mercantil es un proceso alternativo al proceso judicial estatal, pero tiene que ser elegido por voluntad de las partes. El sometimiento al arbitraje es siempre voluntario y responde a un acuerdo entre partes. ¿A qué me refiero? Desde un inicio, tanto importador como exportador deberían haber manifestado su voluntad en el contrato de resolver el mismo, no en base a la aplicación de un marco jurídico legal estatal de algún país, sino bajo el marco legal de un arbitraje internacional, donde en ese contrato tendrían que haber consignado el nombre del centro de arbitraje internacional al cual van a recurrir ambos, ¿ok? De modo tal que si se incumplía ese contrato, ambas partes se habían sometido voluntariamente a poder participar de la resolución de ese contrato por medio de un centro de arbitraje internacional, el cual ya estaba denominado en el contrato. Ahora, ¿qué es lo que debes entender de cómo funciona un arbitraje internacional? Para poder ser árbitro internacional, tú primero tienes que ser abogado, ¿ok? Tienes que haber estudiado derecho en cualquier país donde ejerza la profesión, pero debes haber hecho un programa de especialización como árbitro, ¿ok? Profesor, ¿solo existe el arbitraje internacional? No, también existe el arbitraje nacional o local, ¿ok? Acá en el Perú, por ejemplo, tú estudias derecho, terminas tus años de carrera, incluyendo tus prácticas, y puedes hacer la especialización o el curso para poder estudiar arbitraje. ¿Dónde llevas a cabo el curso para poder ser árbitro? Puedes llevar el curso de arbitraje en alguna universidad, en una cámara de comercio, ¿ok? Donde lo que vas a aprender durante este proceso de negociación entre importador y exportador es cuáles son los puntos principales en los cuales te tienes que enfocar para resolver el contrato. Sí, profesor, pero eso es recontra claro. En el contrato le van a poner los detalles. Solamente hay que ver quién incumplió y emitir juicio en base a ello. Bueno, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque cuando firmaste el contrato y estipulaste ahí tu voluntad de participar del mismo, indicando tus responsabilidades, tus obligaciones y lo que ibas a exigir como compensación por incumplimiento del mismo,
tiene que someterse a un análisis, un estudio por parte de quién, de un especialista en leyes. Pero no solamente por parte de un especialista en leyes, ¿ok? Sino también, porque yo te diría, ya profesor, pero el problema ha sido entre importador y exportador y está relacionado a un producto que es, no sé, mineral en crudo. ¿Qué tiene que saber en este caso el árbitro o el abogado? De repente no sabe nada, solamente sabe leyes, solamente conoce sobre temas de arbitraje local, bueno, hasta internacional, pero ¿cómo va a entender los términos a los que nos referimos, las condiciones para el traslado de mineral en crudo? Y tendrías toda la razón. Por eso es que un árbitro internacional que viene a ser un abogado especializado en arbitraje, siempre trabaja de la mano con un asesor especializado en comercio exterior o comercio internacional. Es este asesor, ¿ok? El que está empapado de todos los temas relacionados al sector sobre el cual se está llevando a cabo el arbitraje. Por ejemplo, puede ser que el árbitro solicite la participación de un experto relacionado en el rubro de minería y metalurgia para que pueda participar de esta resolución del conflicto que ha existido por incumplimiento de contrato. Pero también podrías ponerte a pensar, profesor, usted me ha dicho que tanto importador como exportador tienen que tener la voluntad de participar de un arbitraje y tienen que elegir un centro de arbitraje. ¿También tendrán que elegir al árbitro? Sí, también los dos deben elegir al árbitro para resolver este problema. ¿En base a qué? En que este árbitro debe ser totalmente independiente, no debe tener vínculo ni relación alguna con ninguna de las dos partes. ¿Ok? Imaginemos que inicia un proceso de solicitud de arbitraje internacional. ¿Cómo comienza este problema? Bien, importador y exportador han incumplido. En el contrato que decía, su voluntad para ambos era recurrir a someterse a un arbitraje internacional. Ya habían elegido un centro de arbitraje. Imagina que es la Cámara de Comercio de Lima, aquí en Perú, donde habían elegido ya un árbitro. Y este árbitro está trabajando con un especialista en el rubro, un asesor de comercio internacional especializado en el sector sobre el cual se incumplió el contrato. ¿Cómo comienza este procedimiento de arbitraje internacional? Primero, con la presentación de la demanda inicial de este proceso arbitral. Se inicia con una demanda, la cual tiene que conocer el árbitro, y se debe notificar a la parte demandada para tener lugar la contestación de la demanda. El exportador demanda al importador, el importador demanda al exportador, ambos se notifican y comienza el proceso arbitral. Luego de ello, para que inicie ese proceso arbitral, una vez que ambos han hecho su proceso de demanda, se realiza la designación de los árbitros y se comunica su nombramiento. A ver, como te dije, importador y exportador incumplieron el contrato ambos, ¿ok? Cada uno hace una demanda para iniciar el proceso arbitral. El importador demanda al exportador o el exportador al importador, se hacen las notificaciones del caso, ¿ok? Luego de ello, ambas partes designan al árbitro o los árbitros. ¿A qué me refiero con esto? No siempre es solamente un árbitro el que va a llegar a resolver el conflicto. Muchas veces, dependiendo de la naturaleza del producto que se está importando o exportando, dependiendo de la complejidad del asunto o del monto de dinero que está en juego, puede ser que el importador y exportador no quieran trabajar con un único árbitro, ¿no? No tienen mucha confianza quizás. Y deciden llamar a una mesa arbitral, una junta arbitral. ¿Qué es una junta arbitral? Cuando quien va a resolver el conflicto no va a ser solo un árbitro, sino son tres. ¿Ok? Un presidente de la mesa arbitral y dos árbitros. Se comunica el nombramiento de estos árbitros al Centro de Arbitraje Internacional. ¿Cómo se comunica el nombramiento? Importador y exportador decidieron trabajar con tal árbitro y tal árbitro. Es una mesa
arbitral. O si es uno solo, se comunica el nombramiento de ese árbitro al centro de arbitraje. El centro de arbitraje entonces lo destina para que este árbitro pueda resolver ese conflicto. Comienza el procedimiento. Ya ambas partes han elegido una mesa arbitral o un único árbitro, han presentado las demandas, cada uno a su contraparte. Dentro de esto también va a participar la Secretaría General de la Corte Arbitral. ¿Qué es la Secretaría General de la Corte Arbitral? La Secretaría General de la Corte Arbitral viene a ser el observador del proceso. La Corte Arbitral es a quien se le va a reportar el trabajo de los árbitros. ¿Ok? A quien se le va a decir, sabes que estos dos árbitros están encargados de llevar a cabo la resolución de este contrato y están los bajo observación. ¿Quién los está observando? La Secretaría General. Y el Tribunal Arbitral, que viene a ser los árbitros. ¿Ok? Si es una mesa arbitral, si es una junta arbitral, perdón. Entonces recuerda, las dos partes primero hacen una demanda cada una, llega la notificación, se van al centro de arbitraje que habían elegido, manifiestan su voluntad de resolver el problema, ya que ambos han presentado su notificación de demanda, ya habían elegido el centro de arbitraje, habíamos dicho, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, habían elegido un árbitro o una junta arbitral que viene a ser el tribunal arbitral, es decir, 3 árbitros. La Secretaría General de la Corte Arbitral va a participar como observador. La Corte Arbitral es el centro de arbitraje, el cual está asignando a solicitud del importador y exportador un tribunal arbitral o un árbitro único, y el asesor del rubro en el cual están enfocados para el proceso de resolución de contrato. La Corte va a nombrar al tribunal y supervisará todo el proceso arbitral. ¿Ok? Entonces, recuerda, la Secretaría General de la Corte es quien va a supervisar el proceso arbitral. La Corte Arbitral, a quien se le va a rendir el informe final. ¿Quién le va a rendir el informe? Secretario General. ¿Y qué es el Tribunal Arbitral? Es el único árbitro o los árbitros que han sido nombrados por la Corte para resolver este contrato. El tribunal se va a encargar de resolver la controversia, entonces. La Secretaría de la Corte recibe los escritos y notifica a las partes la decisión del tribunal, es decir, va a notificar a ambas partes la decisión final de la mesa arbitral o del único árbitro, una vez que haya sido aprobado por la Corte. En otras palabras, recuerda esto, el árbitro o el tribunal arbitral es quien se va a encargar de resolver este arbitraje. Va a ser supervisado por la Secretaría General, quien va a informar después a la Corte Arbitral. ¿Ok? Y la Corte Arbitral va a recibir los escritos finales que ha emitido el árbitro o el tribunal arbitral para notificar finalmente a ambas partes la decisión del tribunal, la decisión final. ¿Ok? Una vez que haya sido aprobada por la Corte. Después del informe del secretario, claro. ¿Cuánto demora un arbitraje internacional? En promedio puede demorarte desde un mes hasta pues 3, 4 meses, dependiendo de la complejidad del caso, dependiendo del monto de dinero que esté en juego, dependiendo en algunos casos de la cantidad de información que se tenga que levantar del caso. Cuando el tribunal arbitral, entonces, recibe el expediente, cuando el único árbitro que va a resolver el caso, o la mesa de árbitros, que es el tribunal arbitral, recibe el expediente, tiene lugar la instrucción del proceso arbitral. ¿Qué quiere decir esto? Que se emite un acta en el que se va a concretar los resultados a los cuales se ha llegado, ¿no? Durante el proceso de análisis del caso. Y se va a emitir esta acta final con la firma de ambas partes, tanto la del importador como la del exportador, y este documento se va a remitir a la Corte Arbitral en un plazo de 2 meses. Asimismo, la Corte va a comunicar el calendario para
finalmente someterse al resultado final. Ahora, cuando la Corte Arbitral recibe esta acta final, donde está el informe completo, el cual ha sido supervisado por el secretario, procede a aprobar la decisión tomada por los árbitros, si es que era una mesa arbitral, no un solo árbitro, y este proceso finaliza con la emisión de un documento súper importante, que se llama laudo arbitral. ¿Qué es el laudo arbitral? Después de que, en este caso, la Corte Arbitral recibió el acta de emisión de los árbitros, lo aprueba y este documento ya pasa a llamarse laudo arbitral. ¿Qué es un laudo arbitral? Es la decisión final a la cual ha llegado el árbitro o, en este caso, la mesa arbitral. La decisión final no puede ser apelada bajo ninguna instancia, ¿ok? Es decir, lo que te diga el árbitro o la mesa o la junta arbitral tiene que cumplirse sí o sí. ¿Pero por qué, profesor? Recuerda que ambos, tanto importador como exportador, manifestaron su voluntad de participar de un arbitraje. Ambos estaban de acuerdo con lo que les venía. Ambos eligieron el Centro de Arbitraje Internacional. Ambos eligieron al árbitro, ¿ok? Es decir, hay total imparcialidad en el proceso. Por ende, la emisión final de este documento llamado laudo viene a ser la sentencia. Y esto tiene que cumplirse sí o sí. No se puede apelar. No es que estoy inconforme con esto, voy a apelar por mi cuenta, voy a buscar resolverlo bajo un marco legal estatal en mi país o en el país de mi contraparte. No, no puede ser apelado. Una vez que se emite el laudo arbitral, tiene carácter internacional, no se puede apelar. ¿Ok? Ahora, antes de que se emita el laudo, ¿ok? Las partes pueden solicitar quizás alguna corrección o complemento al mismo, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo, ¿ok? Que es bastante complicado en realidad. Es bien difícil que ambas partes se pongan de acuerdo para modificar el laudo antes de que sea emitido. Pero sí podrían modificarse antes de que se emita el laudo si es que las dos partes están de acuerdo y solicitan una corrección. Ahora, un laudo extranjero puede ser sometido a un proceso de homologación para su reconocimiento y ejecución. ¿A qué se refiere? Un laudo arbitral, para que fue emitido en la Cámara de Comercio de Lima. ¿Yo puedo ejecutarlo en México? Sí, porque puede ser sometido a un proceso de homologación, es decir, equipararse, igualarse aquí a su reconocimiento y ejecución. Por eso te dije, se cumple acá, se cumple en la China, en cualquier lugar. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Tónlo bien claro. Ya sabes entonces cómo se resuelve por un contrato de compraventa internacional por un marco legal estatal o uno privado. Ahora, hay algo que también debes entender. Yo sé que si estás interesado en participar de estudios en el rubro de comercio exterior, generalmente te vas a enfocar en el tema de quizás laborar en alguno de los operadores, tener tu propia empresa, pero también deberías tener en cuenta que podría ser bastante beneficioso o lucrativo para ti el especializarte en un sector en particular y trabajar de la mano en un centro de arbitraje. No como árbitro quizás, pero sí como asesor o consultor dentro de alguno de los sectores o dentro de alguno de los rubros sobre los cuales un árbitro pueda resolver un conflicto. ¿Por qué es esto importante? Porque deberías verlo como una posibilidad para poder trabajar en este rubro. Porque generalmente los centros de arbitraje internacional no cobran tarifas fijas, cobran un porcentaje, ¿ok? Un porcentaje representativo del monto total que esté en litigio en un contrato. Por ende, podría ser lucrativo tanto para el árbitro como para el asesor. Profesor, usted me dijo que el árbitro tiene que estar registrado, inscrito en un centro de arbitraje internacional, tiene que ser profesional, abogado, especializado, etcétera.
Bueno, como asesor tú lo que tienes que hacer es no registrarte como árbitro, pero sí tienes que tener experiencia, tienes que tener una buena carta de presentación profesional en el mercado nacional e internacional para poder participar como asesor. Y simplemente, para poder hacerte conocido en ese rubro, tienes que ir y trabajar de la mano en un centro de arbitraje internacional, presentando tu propuesta de asesoría o consultoría. Piénsalo, en algún momento podría ser una muy buena opción. ¿Ok? Y como te dije, no solamente acá en Perú, es a nivel internacional, ¿no? Por eso se llama Centro de Arbitraje Internacional. Existen centros de arbitraje en todos los países. Existe el arbitraje local y el arbitraje internacional. Vamos a resolver algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es el arbitraje? Como te mencioné, y tienes que tenerlo bastante claro, toma nota de este concepto. Es un medio de solución de controversias, distinto a un proceso judicial, estatal o legal, nacional, ¿ok? Es un medio de solución de controversias, resolver conflictos, diferente a un proceso judicial, es privado, un arbitraje, por el cual las partes se someten a la decisión de un tercero. Ambas partes tienen voluntad de participar de un arbitraje internacional. ¿Quién es ese tercero? O el árbitro o la junta arbitral. Y este va a ser el responsable de emitir la solución a esa disputa. ¿Vía la emisión de qué? Del laudo arbitral, que es la sentencia final, que recuerda que es inapelable, ¿ok? Se cumple sí o sí, no puedes apelar. Segunda pregunta, ¿qué ventajas ofrece el arbitraje frente al Poder Judicial o frente a una instancia legal estatal nacional? Bueno, recuerda que como te mencioné, el arbitraje internacional es mucho más rápido para obtener la solución de una controversia. En un arbitraje internacional vas a tener la especialidad profesional de los árbitros para definir una solución de controversias adecuada o ideal. En el Poder Judicial, por ejemplo, puedes tener la solución a tu problema, pero no va a ser rápido, ¿ok? Y tampoco necesariamente quien tenga que resolver ese conflicto va a estar especializado profesionalmente en el rubro bajo el cual estás haciendo la negociación o la transacción de compra-venta. Es decir, necesariamente no va a estar vinculado a la naturaleza del producto que estás exportando o importando. Así que esa es una ventaja para el arbitraje. También la facultad de las partes de poder designar a sus árbitros. Ambas partes, cada uno, decide quiénes van a ser los árbitros, ¿ok? Que van a trabajar en esta mesa arbitral o el único árbitro, garantizando así la imparcialidad del proceso, ¿no? También libertad de las partes por poder fijar las reglas del proceso arbitral. Puede modificarse un laudo antes de que se emita, ambas partes pueden solicitar una revisión previa y colocar alguna modificación, pero ambas partes, una vez emitido el laudo, no hay nada más que hacer. Se cumple. ¿Quién designa a los árbitros responsables? El tribunal arbitral puede tratarse de un árbitro único o un cuerpo colegiado de árbitros, ¿cuál? Usualmente compuesto por 3 árbitros, como te mencioné. Sin embargo, en caso de que no haya acuerdo alguno sobre los árbitros sobre los que se va a requerir el servicio, en este caso puede ser el centro de arbitraje el que establezca quién va a ser el árbitro, ¿no? Pero ambas partes, tanto importador como exportador, tienen la posibilidad inicialmente de elegir el centro de arbitraje, elegir al árbitro e inclusive al asesor, buscando que no tenga vínculo alguno con ninguna de las partes. Pregunta 4, ¿qué es un laudo? Acuérdate que es la decisión del árbitro o de la junta arbitral que pone fin al arbitraje. Es definitivo e inapelable, salvo que haya habido un acuerdo contrario, ¿no? Previo a emitir el laudo. Tiene valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia judicial en el país del importador como del exportador. Por eso también te dije que era homologable, ¿no? Quinta pregunta.
¿Qué hago si mi contraparte no quiere cumplir con lo que se ha ordenado en el laudo? Tengo que acudir al Poder Judicial y plantearle al juez, ¿no? De manera directa, sin mayor costo, que ordene que se cumpla ese laudo, porque ese laudo es una sentencia judicial. Tiene que cumplirse sí o sí. Profesor, pero el país del importador y el exportador es otro. Presenta simplemente el laudo al Poder Judicial del país de tu contraparte y exiges el cumplimiento de esa sentencia, ¿no? De esa sentencia judicial, ya que es internacional. Y con esto hemos terminado el tema de hoy. Hemos tratado de hacerlo lo más claro posible, ¿ok? Si bien es cierto, ya puedes tener en claro que resolver el contrato no va a ser nada complicado por cualquiera de estas dos vías, por el marco legal, judicial. No necesariamente tienes que enfocarte al país del importador o exportador, puede ser cualquier país, pero que pertenezca a la OMC como miembro activo, o tienes el marco legal privado, ¿no? Que es un centro de arbitraje internacional, donde la ventaja es que es mucho más rápido, es un poco más caro quizás, pero la emisión del laudo arbitral se va a tener que cumplir sí o sí. Es la emisión de un documento inapelable, tanto para el país del importador como del exportador, porque es homologable, se cumple en ambos países. Dicho esto, eh, ya hemos terminado con la presentación de hoy día. He tratado de ser bastante conciso por el tema del tiempo que tenemos asignado para el webinar, que es de 1 hora. La presentación la van a tener en la plataforma de Camex, tanto en diapositivas como también vas a poder contar con la grabación del video. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con el área académica de Camex y solicitar que te brinden el acceso o el archivo para poder descargar esta información. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. Espero haber sido bastante claro con la información que les he brindado. La próxima semana, estoy hablando en este caso del viernes 25 de enero, igual de 9 a 10 de la noche, vamos a estar viendo la resolución de conflictos, pero ya no en un marco legal o privado entre personas jurídicas. Vamos a ver la resolución de conflictos entre países, cómo se elevan estos reclamos a la OMC, cómo resuelve la OMC este tipo de problemas. Vamos a tocar casuística, es decir, casos reales, unos 3 o 4 al menos, y los espero para poder trabajar de lleno esta información. Por mi parte ha sido todo, que pasen muy buenas noches y estamos en contacto. Cualquier duda o consulta que tengan sobre el tema vía LinkedIn, ¿ok? Me encuentran como José Gerardo Podestá y por esa vía voy a poder ayudarlos con algunas consultas adicionales que puedan surgir. Gracias por su atención, muy buenas noches.